Cordial saludo, en esta oportunidad vamos a ver toda la información sobre acciones coyunturales preventivas y de seguimiento, riesgos y oportunidades, que es el pensamiento basado en riesgos, y salidas no conformes. El objetivo de esta capacitación es proporcionar toda la información clara a todo el personal para la identificación y adecuado reporte de todas las acciones coyunturales, preventivas y de seguimiento, los riesgos y oportunidades y las salidas no conformes que se puedan presentar al interior de la organización. Vamos a empezar entonces con toda la información sobre acciones coyunturales, preventivas y de seguimiento. Primero vamos a ver la definición o la diferencia de los términos de acción coyuntural, preventiva y de seguimiento. De acuerdo a la normativa legal vigente, PAMEC, que es el modelo de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, nos obliga a llevar a cabo tres tipos de acciones: las acciones coyunturales, las acciones preventivas y las acciones de seguimiento. En nuestro sistema de gestión integral es muy importante la implementación de las acciones correctivas, las acciones para abordar riesgos y oportunidades y las acciones de mejora. Sin embargo, nosotros debemos regirnos a la normativa legal vigente que nos rige actualmente. Entonces, como tienen algún tipo de relación, entonces vamos a mirar cuáles son los términos que quedan al interior de la organización y qué relación tienen uno del otro. La acción coyuntural es la que vamos a implementar en nuestra organización, que su equivalencia o su relación es la acción correctiva, que significan lo mismo. Acción coyuntural, como decíamos, la acción preventiva no tiene alguna relación con nuestro sistema de gestión, es decir, que solo entonces las acciones preventivas aplican para temas de habilitación. Las acciones de seguimiento son las acciones de mejora y nos quedan las acciones para abordar riesgos y oportunidades, que es el pensamiento basado en riesgo. Teniendo en cuenta esto, sabemos que entonces una acción coyuntural es lo mismo que una acción correctiva. Una acción preventiva es solamente para sistemas de habilitación y las acciones de seguimiento son lo mismo que las acciones de mejora. Entonces acá es muy importante tener en cuenta que las acciones preventivas solo se van a generar para los casos que tengan que ver con habilitación y estas deben ser reportadas en el formato de acciones coyunturales, preventivas y de seguimiento. Sin embargo, como acciones para abordar riesgos y oportunidades, que es el pensamiento basado en riesgos, que se pueden tomar también como acciones preventivas, estas se van a analizar y se deben registrar es en el formato de riesgos para la mejora continua. Más adelante vamos a ver sobre esto. Vamos a ver entonces algunas definiciones para dar claridad sobre los conceptos. Conformidad es el cumplimiento de un requisito, no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Una acción coyuntural es la que busca la eliminación de la causa raíz de las no conformidades reales para evitar que vuelvan a ocurrir, es decir, busca la eliminación de la causa raíz del incumplimiento de un requisito. La corrección, acción para eliminar una no conformidad detectada, puede realizarse con anterioridad, simultáneamente o después de una acción correctiva. Puede ser un reproceso. Entonces la corrección es la que me elimina la no conformidad en el momento y la acción coyuntural es la que elimina la causa raíz. La acción preventiva busca la eliminación de la causa raíz de las no conformidades potenciales para evitar que vuelvan a ocurrir. Acción de seguimiento surgen de la identificación de problemas reales o potenciales y son motivadas por la oportunidad y necesidad de incrementar la capacidad de un proceso, y eso puede ser en términos de eficacia o eficiencia. Acciones para abordar riesgos y oportunidades surgen de la identificación de situaciones que han o que pueden llegar a entorpecer u obstaculizar el cumplimiento de algo y así prevenir o reducir los efectos no deseados y aumentar el mejoramiento continuo. Un reproceso es la acción que se toma sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. La reparación, acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización que se necesita. La concesión, autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. Y un hallazgo son los resultados de la evaluación de la evidencia de una auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría, es decir, son los resultados. De acuerdo a lo anterior, entonces podemos ver que una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Ese requisito puede ser
tanto del cliente como legales o reglamentarios o de la organización. Y ese incumplimiento o esa no conformidad puede ser real o potencial. La no conformidad real es la que ya ocurrió, es decir, ya se incumplió con el requisito. Entonces, en ese momento, si se incumplió con el requisito, vamos a implementar una acción coyuntural que es la que elimina la causa raíz de las no conformidades reales. Y también una corrección que es la que elimina la no conformidad. No quiere decir que siempre se tenga que utilizar o implementar una corrección. En muchas ocasiones no hay necesidad de aplicar la corrección porque ya no se puede corregir en el momento. Simplemente se debe implementar la acción coyuntural para eliminar la causa raíz. O una no conformidad potencial, que es la que la no conformidad potencial es la que estamos en riesgo de incumplir un requisito. Aún no se ha incumplido, pero estamos en riesgo de incumplirlo. Entonces, en ese momento vamos a implementar una acción preventiva para todas las acciones que prevengan de temas de habilitación, o una acción para abordar riesgos que tiene que ver con todo el sistema de gestión integral, que son conceptos similares, pero se implementan en diferentes ocasiones. Esta es para habilitación y esta para todo el sistema de gestión. Es muy importante tener en cuenta cómo se debe realizar la redacción de un hallazgo de no conformidad. La redacción de un hallazgo de no conformidad siempre debe tener tres conceptos, que son hecho, evidencia y criterio. El hecho es la situación que se presentó o que se puede presentar. Evidencia es la prueba del hecho. El criterio es el requisito que se incumple. También es muy importante tener presente que los hallazgos nunca se realizan a colaboradores, sino que se deben generar con relación a cada uno de los procesos. Entonces vamos a ver algunos de los ejemplos. Durante la inspección de EPP realizada en el mes de junio, se evidencia que el personal asistencial de fonoaudiología no cuenta con bata de protección, incumpliendo con lo establecido en el registro FSST 22 matriz de EPP. Entonces acá podemos ver que se encuentran entonces clasificadas de acuerdo a los conceptos que debe tener un hallazgo. El hecho, que acá podemos ver la situación que se presentó, que fue durante la inspección de EPP, relacionando la fecha. Evidencia la prueba, se evidencia que el personal asistencial no cuenta con la bata de protección, y el criterio es que debemos relacionar dónde se encuentra establecido ese incumplimiento. Acá lo podemos ver al igual que en este ejemplo. Durante la medición de indicadores se evidencia que el cumplimiento del requisito legal se encuentra con un resultado del 67%, incumpliendo la meta establecida del 90%. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de las no conformidades? Entrenamiento porque no se sabe cómo se hace, concientización, no se conoce la importancia y las consecuencias del incumplimiento, competencia, no tiene los conocimientos o las habilidades, comunicación, la información no llega o no se tiene buena claridad, los recursos porque faltan herramientas, personas, materiales, responsabilidad, no es claro quién hace qué, o la planificación porque la situación no ha sido considerada en el sistema de gestión y es algo nuevo. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de aplicación de las acciones coyunturales, preventivas y de seguimiento. Dice, en una maratón podríamos decir que en una acción de mejora ayuda al corredor a ir más rápido, mientras que las acciones coyunturales y las acciones para abordar riesgos y oportunidades le ayudan a tropezar menos. En un objetivo o un indicador, podríamos decir que la acción de mejora podría ayudar a que el proceso aumente el nivel de cumplimiento, mientras que las acciones coyunturales y las acciones para abordar riesgos ayudan a cumplir con la meta establecida. Acá las acciones coyunturales que se podrían implementar es, por ejemplo, si en algún momento se incumplió el indicador, la meta, entonces implementa una acción coyuntural para evitar que se vuelva a incumplir y que se pueda cumplir en el siguiente periodo con la acción o con el objetivo. Y las acciones para abordar riesgos y oportunidades implementan acciones que ponen en riesgo el cumplimiento de la meta. Y miren que la acción de mejora ayuda a que se potencialice, es decir, que aumente el nivel de cumplimiento. En la prestación del servicio, en los tiempos de atención, podríamos decir que una acción de mejora ayuda a disminuir el tiempo establecido, mientras que las acciones coyunturales y las acciones para abordar riesgos y oportunidades ayudan a cumplir con el tiempo establecido. Estas acciones para abordar riesgos y oportunidades también se pueden tomar como acciones preventivas.
que ayudan a prever el incumplimiento de algo. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de detección de este tipo de acciones? Para las acciones coyunturales, por medio de quejas y reclamos se pueden detectar, por hallazgos de no conformidad mediante las auditorías internas o externas, mediante las inspecciones y controles operacionales que se realicen desde las diferentes áreas, la revisión general de los procesos, medición de indicadores o revisión por la dirección. Acciones preventivas, como habíamos dicho, que solo hace alusión a temas de habilitación, entonces se puede tomar en cuenta las observaciones de los usuarios o los resultados que se generen en el análisis de modo efecto falla, que es la MEF, donde se encuentran relacionados los riesgos a los que están expuestos los usuarios durante la atención. Las acciones para abordar riesgos y oportunidades se pueden tomar entonces en cuenta por medio de observaciones de las auditorías que se realicen, en medio de la revisión por la dirección, análisis de riesgos o en el análisis del contexto de la organización. Y las acciones de mejora por medio de la revisión por la dirección, sugerencias de mejoramiento o propuestas que se puedan realizar desde las diferentes áreas. Hay diversas herramientas que se pueden utilizar para el análisis de causas, para llegar a la causa raíz. Puede ser de una no conformidad. Una de ellas es el diagrama causa-efecto, que acá podemos ver, digamos, como varias causales que se analizan y se puede analizar cuál de las causales puede intervenir de una manera más negativa en el análisis causal. Un histograma que representa la distribución de frecuencias de una población y podemos ver, digamos, como tendencias. Diagrama de Pareto es una gráfica de barras que ilustran las causas de los problemas por orden de importancia y frecuencia. Y acá también podemos ver entonces como información relevante. Y la metodología de los 5 porqués, que es una técnica donde se utiliza, digamos, como una serie de preguntas para buscar las posibles causas principales de un problema y así llevar a cabo el ejercicio de formular, digamos, como la causa raíz del problema. ¿Cuál es la metodología? Esta es la metodología que estamos usando actualmente al interior de la organización para analizar las acciones coyunturales. ¿Cómo se utiliza esta metodología? Se realiza la primera pregunta de acuerdo al hallazgo presentado. Esta pregunta va a tener una respuesta. La respuesta va a ser la siguiente pregunta y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo. Dice: ¿por qué la Secretaría de Salud envió notificación de rechazo de un informe? Porque la persona encargada no cargó el informe a la plataforma de forma correcta. ¿Y por qué la persona encargada no lo cargó de forma correcta? Porque no sabía cómo realizarlo. ¿Por qué no sabía cómo realizarlo? Porque la persona es nueva en el puesto de trabajo, nadie sabía cómo hacerlo y la persona que sí lo conocía renunció. Es muy importante tener en cuenta cuál va a ser la siguiente pregunta y que sean preguntas que nosotros podamos controlar al interior de la organización. Entonces acá, por ejemplo, no podemos realizar la pregunta de por qué renunció la persona. Entonces acá la pregunta es la que nosotros podemos controlar. Entonces, ¿por qué nadie sabía cómo hacerlo? Porque la anterior persona no se lo había explicado a nadie y no se tenía documentado el proceso a realizar. Entonces, acá podemos ver que la causa raíz es que no se tenía contemplado el conocimiento crítico. La idea de realizar este análisis causal es poder generar los planes de acción sobre la causa raíz. Sin embargo, de acuerdo a las respuestas que se generen, es importante tener en cuenta que también se pueden generar planes de acción de acuerdo a cada una de las respuestas, pero lo más importante es que se ataque la causa raíz. ¿Cómo definir el plan de acción? Después de haber realizado el análisis causal de la acción coyuntural, de las no conformidades que se detectaron, es muy importante entonces establecer las actividades a realizar, siempre orientadas a eliminar la causa raíz definida para la ocurrencia. Estas actividades, tanto para las acciones correctivas, para las acciones preventivas de mejora y las acciones para abordar riesgos y oportunidades, deben ser definidas de acuerdo con el ciclo de mejora PHVA, que es el planear, el hacer, el verificar y el actuar, para así evidenciar la verificación y que su aplicación sí pueda ser realizada dentro del proceso. Vamos a ver entonces cómo implementar esas actividades dentro de este ciclo. En el planear, después de haber analizado el problema para definir el plan de acción, se definen las actividades que se van a realizar
cómo se van a realizar, cómo se van a llevar a cabo, quién va a ser el responsable de su implementación y en qué fecha se van a implementar. Después de la planeación, entonces se debe ejecutar todo el plan de acción o todas las actividades que se definieron de acuerdo a los parámetros del planear, teniendo en cuenta los recursos, el tiempo, el espacio. Luego, en el ciclo verificar y actuar, estas actividades están a cargo desde el área de calidad, que es quien se encarga de verificar el cumplimiento del plan de acción de acuerdo a las fechas establecidas y de acuerdo a los resultados que se obtuvieron, si fueron satisfactorios o no fueron satisfactorios. ¿Qué debemos de tener en cuenta para definir el plan de acción? Siempre debe ser definido en compañía del jefe inmediato. Su redacción debe ser con verbos infinitivos, ar, ir, y debe ser notificado por medio de correo electrónico al área de calidad el registro para que desde esta área se valide que sí se haya redactado y se haya implementado de la manera adecuada. ¿Cómo registrar las acciones? Entonces, para eso tenemos el procedimiento PCAL 03, acciones coyunturales preventivas y de seguimiento, que están disponibles. Este procedimiento está disponible para todo el personal en la carpeta datos usuarios. Se debe describir, en este procedimiento se describe la metodología para la identificación de este tipo de acciones y la necesidad de aplicar las acciones de seguimiento. Como primera actividad, identificar la situación real o potencial no deseada o la mejora. Se debe asignar un consecutivo, se debe describir la acción coyuntural preventiva de seguimiento, de acuerdo, digamos, como a lo que veníamos explicando, que cómo se debe redactar un hallazgo de no conformidad, que es con su hecho, evidencia y criterio. Luego se debe realizar el análisis de la acción coyuntural preventiva de seguimiento de acuerdo a las herramientas que tenemos, que en este caso actualmente tenemos la herramienta de la metodología de los 5 porqués. Se debe definir el plan de acción de acuerdo a los parámetros vistos anteriormente. Se debe aprobar el plan de acción, la definición de los planes de acción por el área de calidad. Se verifica si las acciones fueron eficaces o no. Y finalmente se cierra la acción por parte del área de calidad. Ya luego entonces, en dónde se registran el formato FCAL 09, que es el control de acciones coyunturales y preventivas y de seguimiento, que están datos usuarios, calidad, registro disponible para todo el personal. Esta es la parte que diligencia todo el personal y esta es la parte que diligencia el área de calidad. Acá entonces podemos ver que colocamos el día, mes y año que se detectó la no conformidad o la acción, el consecutivo, la descripción de la acción, el tipo, si es coyuntural, se coloca coyuntural, preventiva de seguimiento, el proceso al que pertenece, cuál fue la fuente de detección. Acá se genera el análisis causal, se coloca la corrección en caso de ser necesario, el plan de acción, el responsable tanto de la corrección como del plan de acción y la fecha de implementación igualmente, tanto la corrección como el plan de acción. Y ya el área de calidad se encarga de verificar el plan de acción y la eficacia. Vamos entonces a ver acciones para abordar riesgos y oportunidades. El pensamiento basado en riesgos, ¿qué es? Es un enfoque que ahora las organizaciones deben considerar para lograr la constante consecución de sus objetivos. Este concepto normalmente, anteriormente, se venía llevando a cabo como acciones preventivas, pero ahora ya es pensamiento basado en riesgos. ¿Para qué? Para implementar, digamos, como todo ese tipo de acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento que pueda incidir en el cumplimiento de los objetivos. Y una oportunidad puede surgir como resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto. Es muy importante entonces acá tener en cuenta que para las acciones preventivas las implementamos para habilitación y el pensamiento basado en riesgos, que son los riesgos y las oportunidades para todo el sistema de gestión integral. Se determinan las acciones para abordar riesgos y oportunidades para cada proceso y para los objetivos del sistema de gestión. ¿Para qué? Para asegurar que el sistema de gestión integral logre los resultados previstos, se pueda aumentar los efectos deseados, se pueda prevenir o reducir los efectos no deseados y se pueda lograr con la mejora. Es responsabilidad de todos nosotros y de cada uno de los procesos identificar cuáles son los posibles riesgos que puedan afectar el cumplimiento de mi objetivo en mi proceso o de los objetivos y metas que tenemos establecidos
para identificar las acciones que debemos implementar y evitar que el riesgo se nos materialice. ¿Cómo es la metodología de la identificación de los riesgos y las oportunidades? Inicialmente se identifican los riesgos y las oportunidades asociados a los objetivos del sistema de gestión y a cada uno de los objetivos. Se identifica la parte interesada y las cuestiones internas y externas. Se clasifica el riesgo de acuerdo a las categorías que se tengan definidas en el proceso. Se definen los medios, las circunstancias que puedan generar o propiciar el riesgo. Se analiza el impacto en caso de materializarse, es decir, las consecuencias que pueda generar este hecho en caso de que se materialice el riesgo. Se identifica la zona de riesgo en la que pueda estar. Puede estar en zona baja, moderada, alta o extrema, teniendo en cuenta que la baja es la poca probabilidad de que se me materialice o que pueda hacer consecuencias leves para el proceso. Se identifican los controles para mitigar, digamos, como la materialización del riesgo. Se realiza el análisis de los riesgos residuales, se establece el manejo y se generan los planes de acción requeridos. Es muy importante tener en cuenta acá que la idea es que todos los riesgos se encuentren en una zona baja. Si se encuentran en una zona diferente a baja, se deben implementar acciones adicionales y tratar de que estos riesgos se minimicen y lleguen a una zona baja. Desde el área de calidad se realiza un seguimiento trimestral y bimensual. Siempre que desde cualquier área se identifique un riesgo o una oportunidad, lo pueden registrar en compañía del área de calidad. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de riesgos? Incumplir con la normatividad legal vigente, tener alta rotación del personal, perder la cadena de frío de las vacunas en las actividades extramurales, parar el servicio por falta de insumos, no explicar ni hacer firmar el consentimiento informado, historias clínicas que no cumplan con los criterios, ausencia de la declaratoria de estado de salud, no realizar calibraciones de los equipos de acuerdo a la necesidad que requiera la organización. Son algunos de los ejemplos, sin embargo, para cada uno de los procesos están identificados los riesgos y las oportunidades. Salidas no conformes. Salidas no conformes. ¿Qué es una salida no conforme? Es todo producto o servicio que no cumple con las especificaciones establecidas. Estas especificaciones pueden ser establecidas por el cliente, la organización o reglamentarios. ¿Cuál es el producto que nosotros emitimos? Nosotros emitimos historia clínica o certificado laboral. Entonces acá nos vamos a basar en una salida no conforme que tenga que ver con el producto que es la historia clínica o el certificado laboral. En la organización siempre debemos asegurarnos que estas salidas no conformes se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. ¿Cómo puede ser la detección de las salidas no conformes? Puede ser durante la prestación del servicio, después de la prestación del servicio por personal interno o después de la prestación del servicio por personal externo, que puede ser el cliente, y aquí se puede convertir en una queja o un reclamo. La idea es que todas las salidas no conformes las identifiquemos durante la prestación del servicio o después de la prestación del servicio, pero por alguien interno. Las salidas no conformes se pueden registrar de dos maneras: en el formato FCAL 08, que son las salidas no conformes, o por medio de solicitudes de Helpdesk, que ya vamos a ver la diferencia. ¿Cuáles pueden ser las posibles salidas no conformes? Tenemos entonces estas en laboratorio, en fonoaudiología, en compras, en medicina, en servicio. Tenemos entonces en cada uno de los servicios posibles salidas no conformes, que para eso se les entregó a cada uno del personal la matriz de identificación de salidas no conformes, que ahí cada uno puede remitirse y validar las salidas no conformes de su proceso o al área a la que pertenece. Acá vemos algunos ejemplos de salidas no conformes. Durante la prestación del servicio, la optómetra identifica que no relacionó las conclusiones en la historia clínica. Después de la prestación del servicio, el cliente identifica que el certificado médico no cuenta con la espirometría que fue solicitada en la orden de atención. Acá, como el cliente lo identifica, es una salida no conforme que se convierte en un reclamo. ¿Por qué? Porque incumplimos con un requisito del cliente y él fue el que lo identificó. Durante la prestación del servicio, en fonoaudiología se identifica que el nombre de usuario no tiene un error de digitación. Después de la prestación del servicio, el personal de servicio al cliente identifica que el usuario fue ingresado por la modalidad de pago de crédito y era de contado.
Acá fue después de la prestación del servicio, pero fue el personal interno quien lo identificó, entonces se le da manejo por medio de salidas no conformes. ¿Cómo se deben reportar las salidas no conformes? Para eso tenemos el procedimiento PECAL 19, control de salidas no conformes, que se encuentra en la red de datos usuarios disponible para todo el personal, el cual describe, digamos, cómo se realiza esta actividad. Primero, se debe identificar la salida no conforme, si fue durante o después de la prestación del servicio. Si fue después detectado por el cliente, después de la prestación del servicio, es muy importante tener en cuenta que se le da manejo de queja o reclamo. Se debe registrar la salida no conforme, ya sea por medio del formato FCAL 08 o por medio de solicitudes de helpdesk. Se debe definir el tratamiento, es decir, qué se debe hacer de acuerdo a la matriz de identificación de salidas no conformes, que ahí se dan ejemplos. Se deben de tomar las acciones coyunturales en caso de que se requiera, de acuerdo a los criterios definidos por la organización. Verificar conformidad de producto o servicio. Entonces acá vamos a ver finalmente entonces cuál es la diferencia entre el formato FCAL 08 y las solicitudes de helpdesk. Las solicitudes del formato FCAL 08 se utiliza para todo ese tipo de salidas no conformes que nosotros podemos corregir al interior de la organización. Y las solicitudes de helpdesk son para todo ese tipo de correcciones aplicadas a historia clínica, que después de guardada nosotros ya no podemos realizar ningún tipo de corrección y se debe solicitar al área de sistemas para que nos hagan la gestión de la corrección de la historia clínica. Es muy importante tener en cuenta entonces que las solicitudes de helpdesk siempre deben contener esta información para que sea válida y para poder proceder con la gestión y la solicitud al área de sistemas y puedan realizar, digamos, como la gestión de manera adecuada. Deben identificar el momento en el que se identificó, si fue durante o después de la prestación del servicio. Deben digitar los datos del usuario y la empresa, cuál es la descripción de la salida no conforme, es decir, qué fue lo que pasó, quién fue el responsable, y descripción de la corrección, que es lo que se requiere corregir. Y el correo electrónico siempre debe estar para servicios corporativos y líder médico. Para reportar las salidas no conformes debemos de tener en cuenta la matriz de identificación de salidas no conformes, la cual es una guía en la que podemos identificar las posibles salidas no conformes por área o por proceso, y contiene la siguiente información. Entonces tiene el proceso o el área, las posibles salidas no conformes que se puedan presentar, cuál es el tratamiento que se le debe dar a esa salida no conforme, la ubicación del reporte, es decir, que acá ya nos dice dónde se debe realizar el reporte, si por medio de una solicitud de helpdesk o en el formato FCAL 08. Quién autoriza a realizar, digamos, como la acción que se debe tomar y los criterios de aceptación. Acá nos dice si de acuerdo a lo que se tiene establecido en la matriz se debe implementar una acción coyuntural o no. Acá podemos ver un ejemplo del área de terapia respiratoria. Entonces, una posible salida no conforme son datos erróneos en la digitación de la historia clínica. El tratamiento es repetir la historia y solicitar un helpdesk. La ubicación del reporte es el helpdesk. ¿Quién autoriza ese helpdesk? Servicios corporativos. El criterio de aceptación son máximo 4 historias con datos erróneos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el periodo que se está evaluando, que se realiza mensualmente, si en el mes anterior se reportaron más de 4 historias con este tipo de errores, se debe generar una acción coyuntural. ¿Para qué? Para evaluar la no conformidad y generar, digamos, como un plan de acción que evita o que elimine la causa raíz y evite para el próximo periodo incurrir nuevamente en esta falla. Acá tenemos entonces el formato de salidas no conformes. Vemos entonces cómo se debe realizar el reporte en caso de que se deba realizar en este tipo de reporte. La fecha de identificación con día, mes y año, el consecutivo, datos del usuario o el proveedor con nombre y número de identificación, el proceso donde se identifica, el profesional que ocasiona la salida no conforme con nombre y cargo, descripción de la salida no conforme en la cual se debe incluir el momento de identificación, si fue durante la prestación del servicio o después de la prestación del servicio, descripción de la salida no conforme, acá es un campo donde se puede detallar un poco más a fondo lo que ocurrió, el tratamiento de acuerdo a la matriz de identificación de salidas no conforme, quién autoriza con cargo y nombre,
el responsable de implementar el tratamiento, cargo y nombre, la fecha en la que se va a implementar y si requiere o no acción coyuntural de acuerdo a la matriz de identificación de salidas no conformes. Y el área de calidad es quien verifica que las acciones sí se hayan tomado y se genera el cierre eficaz o no. Y también se evalúa si representa un incidente o un evento adverso en caso de que aplique. Después de analizadas las salidas no conformes y las no conformidades reales, vamos a ver un poco las diferencias debido a que tienen un poco de similitud. La no conformidad real está asociada a cualquier requisito de la organización, mientras que la salida no conforme está asociada al producto que emitimos, que en este caso son historias clínicas y certificado médico ocupacional. Las fuentes de detección, las no conformidades reales, se pueden identificar por medio de inspecciones, controles operacionales, auditorías, medición de indicadores, entre otros. Y las salidas no conformes se identifican durante la prestación del servicio o después de la prestación del servicio. La no conformidad real, una salida no conforme de acuerdo a su recurrencia y a la matriz de identificación de salidas no conformes, se puede generar una no conformidad real. El impacto o incidencia de la salida no conforme se puede generar una no conformidad real y los criterios de aceptabilidad en adherencia a las historias clínicas de acuerdo a la meta establecida. Ya sabemos que si se incumple con la meta establecida en las auditorías internas asistenciales se convierte en una no conformidad real, pero si por el contrario cumplimos con la meta, pero se generaron observaciones, estas son salidas no conformes. Entonces la no conformidad se genera una acción coyuntural y se registra en este formato y la salida no conforme se reporta en el formato de salidas no conformes o por medio de solicitudes de Helpdesk. Vemos entonces acá algunos ejemplos. Salidas no conformes. En el informe asistencial, en el informe de auditorías internas asistenciales del área de optometría se obtiene el resultado del 90% y la meta establecida es del 80%. Entonces acá vemos, se cumple con la meta, pero sin embargo hay observaciones y hay, digamos, como hallazgos que deben ser reportados como salidas no conformes. Una no conformidad real. En el informe de auditorías internas asistenciales del área de terapia respiratoria se obtiene un resultado del 75% y la meta establecida es del 80%. Entonces acá sí se incumple con la meta establecida, entonces inmediatamente es una no conformidad real y se debe generar una acción coyuntural. Auxiliar de punto de servicio. Al finalizar atención evidencia que la espirometría no se encuentra relacionada en el certificado médico ocupacional. Entonces acá podemos ver que el auxiliar de punto de servicio evidencia al interior de la organización durante la prestación del servicio. Analista de calidad evidencia que se encuentran registros reiterativos de salidas no conformes por no relacionar ayudas diagnósticas en el certificado médico ocupacional. Acá ya la salida no conforme se vuelve reiterativa, por lo que se convierte en una no conformidad real. Bacterióloga evidencia que la muestra de sangre fue recolectada en un tubo erróneo, se puede generar durante la prestación del servicio, entonces es una salida no conforme. Y acá finalmente durante inspección de lavado de manos evidencia que el personal asistencial no realiza el numeral 10, de acuerdo con los pasos descritos por la OMS. Acá podemos ver entonces que la redacción de la no conformidad real contiene hecho, evidencia y criterio, por lo cual entonces deje de generar una acción coyuntural. ¿Cómo diferenciar la redacción de salidas no conformes, no conformidad y un riesgo? El riesgo siempre se va a redactar como una probabilidad, es decir, no se especifica que ya ocurrió. La salida no conforme, que está asociada al certificado médico o a la historia ocupacional, se especifica si fue durante o después de la prestación del servicio. Y la no conformidad siempre va a contener hecho, evidencia y criterio del incumplimiento. Acá podemos ver entonces las diferencias. Espero entonces que haya quedado clara la información. Muchas gracias.